El rugido era ensordecedor, constante, un tributo merecido a la maestría. Juan Soto no solo jugaba béisbol, él reescribía la sintaxis del bateo moderno, transformando cada turno al plato en una lección magistral de disciplina, potencia y visión. La temporada 2025, su tiempo con los New York Mets, lo había cimentado no solo como un contendiente perenne al MVP, sino como una fuerza generacional destinada a las placas de Cooperstown. Sus números hablaban con autoridad indiscutible. En 16 partidos, un promedio de bateo de .263, que si bien no era su tico histórico, se veía gloriosamente compensado por una estadística que petrificaba a los lanzadores: 43 cuadrangulares y 105 carreras impulsadas. Su OVP de .396 y su slugging de .525, combinados en un OPS de .921, eran la firma del bateador más temido de la liga. Un hombre que había superado la marca de 100 RBI por tercera temporada consecutiva y 40 jonrones en campañas consecutivas. Soto era el epítome de la excelencia ofensiva. Era el tipo de jugador que, incluso en una mala racha, inspiraba el pánico en el montículo. 5 bate de plata de la Liga Nacional adornaban su historial, junto a múltiples selecciones al All-Star. Una hoja de vida que a mitad de su carrera ya lo situaba cómodamente entre los grandes de todos los tiempos. MLB.com lo había sentenciado con precisión clínica el pasado 14. Su habilidad para el bateo es perfecta. Sin embargo, incluso en la cúspide de su arte, la perfección es una ilusión. La acumulación de trofeos y estadísticas sublimes servía, paradójicamente, para dibujar con mayor nitidez el único y persistente agujero en su armadura de estrella. A pesar de la unanimidad del elogio a su técnica con el madero, la misma publicación añadió una coletilla incómoda, un susurro que la magnitud de su ofensiva intentaba ahogar. Aunque suene fácil, su capacidad defensiva requiere mejoras. Aquí residía el conflicto central, la grieta en el monolito. Juan Soto, el bateador de Salón de la Fama, era en el jardín meramente adecuado, o a veces menos que eso. Su posicionamiento, la lectura de las pelotas que salían disparadas del plato, los lances críticos, todo palidecía en comparación con la fluidez y la brutal eficacia que exhibía con el bate en las manos. Tras pasar por Washington Nationals, San Diego Padres y New York Yankees antes de llegar a los Mets, Soto había demostrado una capacidad inaudita para absorber presión y rendir al máximo en la caja de bateo. Pero las métricas defensivas contaban una historia menos gloriosa, una debilidad que los comentaristas se sentían obligados a señalar, incluso mientras lo nominaban para el MVP de la Liga Americana. La crítica no era nueva, ni era infundada. Era el punto débil, el talón de Aquiles, que impedía a Soto ser reconocido no solo como el mejor bateador, sino como el jugador de béisbol más completo del planeta. Y lo notable no era la crítica en sí, sino la intensidad con la que Soto la había abrazado. No estaba satisfecho con ser simplemente un dios en el plato. Su ambición se extendía más allá de las estadísticas de poder, buscando una validación que solo podía venir de la tierra y el césped del jardín. La defensa será la clave de mi desarrollo futuro, enfatizó Soto, mirando más allá de sus propios logros. La gente cree que no tengo nada más que demostrar, pero el orgullo de un verdadero pelotero reside en seguir mostrando algo diferente, nuevo y especial en comparación con los demás. Esta declaración convertía la mejora defensiva en una búsqueda filosófica, una reafirmación de su identidad profesional más que una simple corrección mecánica. Él entendía que, en un deporte obsesionado con la totalidad del rendimiento, el brillo de sus jonrones a menudo eclipsaba su trabajo en el campo, y ese desequilibrio era una afrenta personal. Este enfoque obsesivo no había pasado desapercibido. MLB.com
Al analizar la posibilidad de que Soto pudiera cerrar esa brecha, planteó la duda crucial que definía su narrativa futura. La pregunta es, ¿si puede lograrlo? La mejora drástica en las habilidades defensivas de un jardinero en la mitad de su carrera no es una tarea sencilla. Las rutinas están fijadas, los hábitos son profundos, y el enfoque mental históricamente se ha centrado en el arte del bateo. El escepticismo era lógico, pero la esperanza residía en el historial de Soto para superar cualquier debilidad percibida. Si había logrado conquistar el plato con tal autoridad, ¿por qué no el campo? El objetivo que Soto se había propuesto y que había revelado durante los entrenamientos de primavera al unirse a los Mets era monumental: ganar el Guante de Oro. Era un deseo que, viniendo de un hombre con 5 bates de plata en el armario, resonaba con la magnitud de un desafío épico. La persecución de ese reconocimiento defensivo, que parecía casi incongruente con su identidad pública, se había transformado en el próximo gran capítulo de su ilustre carrera. Un intento por dejar de ser el mejor bateador del mundo para convertirse en un jugador total. La atención de todo el béisbol se centró en si el hombre que ya lo había dominado todo ofensivamente podría conquistar el único bastión que se le resistía. MLB.com no era la única voz de la duda. Los analistas del juego eran enfáticos al señalar que mejorar dramáticamente la defensa en los jardines a mitad de la carrera no es una hazaña fácil, especialmente cuando ya se está cargando el peso de ser el pilar ofensivo indiscutible de un equipo contendiente como los Mets. La pregunta, repetida en innumerables paneles deportivos, rondaba los círculos de expertos. ¿Podría Soto, un jugador cuya mecánica de bateo era tan innata y pulida, someterse a la brutal reingeniería física y mental que exige la defensa de élite, desafiando la sabiduría convencional de que la destreza defensiva se cementa mucho antes en la carrera de un atleta? Pero para Juan Soto, la lógica del béisbol estadístico era secundaria frente a la lógica inquebrantable de su orgullo. Él mismo lo había dejado claro. La gente puede pensar que ya no tiene nada que demostrar, que su currículum de bateo es suficiente para asegurar su lugar, pero la verdadera satisfacción, la grandeza del beisbolista real, radica en mostrar algo constantemente diferente, nuevo y especial, diferenciándose del resto del grupo. No era suficiente ser el mejor con el bate, tenía que ser el más completo. Este desafío defensivo no era una obligación impuesta por el contrato o la crítica, sino una autoexigencia, una declaración de identidad forjada en la ambición pura. Esta meta de perfección, de cerrar la brecha en su juego, no era una idea de último momento. Ya desde su llegada a la Gran Manzana, durante los entrenamientos de primavera del año anterior, Soto había revelado en voz alta su deseo más audaz: mi objetivo es ganar un Guante de Oro. Un bateador del Salón de la Fama aspirando públicamente al premio de excelencia defensiva, un galardón que a menudo se le escapa a los jugadores centrados en el poder. El objetivo era audaz, casi irreverente. Los Mets, al ser testigos de su incansable trabajo extra en las prácticas de fildeo, la dedicación a los ejercicios de velocidad lateral y la obsesión por el detalle en los ángulos de tiro, entendieron que si alguien podía desafiar las probabilidades de la evolución tardía en el deporte, era este joven que ya había reescrito los libros de récords ofensivos. Su enfoque en el desarrollo defensivo se convirtió en el punto focal de la temporada 2026, la prueba de fuego de si la voluntad y el orgullo personal podían doblegar las reglas no escritas del juego. Y la respuesta, en última instancia, fue un rotundo sí. La temporada no terminó solo con otro título de bateo, cifras de poder astronómicas o una tercera corona de la Serie Mundial. La narrativa se completó en las frías noches de noviembre, cuando Juan Soto no solo fue previsiblemente nombrado el MVP de la Liga Nacional, sino que finalmente se anunció como el ganador del Guante de Oro en el jardín derecho, silenciando las voces escépticas y validando su incesante búsqueda de la perfección. Las dudas de los expertos se evaporaron en el brillo del metal dorado.
Soto no solo había demostrado que se podían mejorar las habilidades en la mediana edad de una carrera estelar, sino que había redefinido lo que significaba ser un jugador de élite. Su historia se consolidó. La defensa no fue el punto débil que definió a Juan Soto, sino el último obstáculo que conquistó, transformando un bateador generacional en una leyenda total del béisbol, un testimonio viviente de que la complacencia es el único verdadero enemigo de la excelencia.